Bien, continuamos, y en cierto modo es un comienzo hoy, con nuestra formación que decíamos que era acerca del Concilio Vaticano II. Ya explicamos la semana pasada que fue ese acontecimiento. Nosotros lo vemos como una reunión de todos los obispos de toda la Iglesia, pero es un acontecimiento de gracia en la Iglesia, fue un acontecimiento de gracia al cual nosotros tenemos que volver a 60 años de su clausura, pero que en la vida de la Iglesia eso no es tiempo, ¿de acuerdo? Eso es ayer, 60 años es ayer, ¿vale? Entonces, volver a los textos, ya les dije la semana pasada que el gran engaño, y esto hizo mucho daño, fue pensar que más allá de los textos que los obispos dejaron por escrito y que aprobó el Santo Padre, el Papa, creer que, bueno, eso estaba ahí, pero había lo que se llamaba el espíritu del concilio. Bueno, ahí está escrito una cosa, pero lo que se quiso decir fue otra. Y entonces muchas corrientes de pensamiento y de acción en la Iglesia fueron por lo que se quiso decir, lo que alguien entendió que se quiso decir. Y de ahí vinieron muchos desvíos, muchísimas desviaciones, ¿no? Entonces, nosotros, siguiendo al Papa Benedicto XVI, Papa emérito ya difunto, él hizo una catequesis muy hermosa donde decía, no, es que el espíritu del concilio está en la letra del concilio, ¿de acuerdo? No hay una contraposición. Lo que los padres conciliares quisieron decir está en lo que se escribió, ¿de acuerdo? Y tenemos que volver a ello. Yo le digo que después de 60 años, ¿no?, los textos son plenamente actuales. Vamos a ir por pasos, por los distintos documentos que se fueron aprobando hasta 16. 4 de ellos más importantes son las llamadas constituciones. Pero, ya digo, más que nada nos interesa, no pretendemos únicamente ilustrar la mente, que también es necesario, sino que esa iluminación de la mente nos lleve a la vivencia de lo que el concilio quería, que no es otra cosa, lo dijimos la semana pasada, la vivencia de lo que el concilio quería de los cristianos de todo el mundo es lo que siempre ha querido la Iglesia, que fuésemos santos, la santidad de todos los miembros de la Santa Iglesia Católica, ¿de acuerdo? La santidad, porque es el fin para el cual Dios nos ha creado. Bien, no es la primera en orden cronológico, pero sí que es la primera que suele aparecer, ¿de acuerdo?, por orden de importancia. Es la llamada Constitución, el nombre es Lumen Gentium. Lumen Gentium, siempre en los documentos del Papa o de la Iglesia, el nombre siempre se toma de las primeras palabras del documento en latín. Entonces, Lumen Gentium es las primeras palabras de este documento, que empieza así. Lumen Gentium significa la luz de los pueblos, y el documento empieza diciendo: Cristo es la luz de los pueblos. Por eso Lumen Gentium significa luz de toda la humanidad, de todos los pueblos. Este documento va a tratar sobre la Iglesia. Sobre la Iglesia. En aquel momento de la historia, años 40, 50, 60, ¿de acuerdo?, la Iglesia es una realidad que está tendiendo en el pensamiento de muchos a que es una realidad meramente humana. Únicamente incluso se ve a la Iglesia como simplemente ¿quién es la Iglesia? Pues los obispos y el Papa, los curas, eso es la Iglesia. O una realidad está tendiendo, ya digo, en algunos pensadores, a la tendencia meramente sociológica. Lo que la Iglesia va a hacer. Aquí los obispos dicen, no, bajo la inspiración del Espíritu Santo dicen, vamos a ver lo que la Iglesia es. Y evidentemente hay un principio básico, que uno actúa dependiendo, según lo que es. Entonces la Iglesia va a actuar y ha de actuar desde lo que es. ¿Qué es la Iglesia? Algunos iban a decir, pues es una sociedad meramente humana. Pues mira, se han organizado un papa o los obispos tal a lo largo de la historia y esto es así. O tiene funciones de promoción humana y entonces, por lo tanto, y es una realidad que, por tanto, siguiendo ese hilo, algún día terminará. Porque, como cualquier empresa humana, pues empieza
y termina, ¿de acuerdo? Cuidado, la Iglesia, vamos a ver lo que los padres del concilio nos dijeron que es la Iglesia, ¿de acuerdo? Fíjense que ellos no van a inventárselo, van a ir a las fuentes donde Dios nos habla, van a ir a la Sagrada Escritura y van a ir a los primeros padres de la Iglesia, que son los más cercanos al acontecimiento de Cristo. Y nos dicen esto, cosas muy hermosas. Ya digo, lo que más me importa es que esto para mi vida, si no pasamos del primer párrafo no me importa, porque esto es el alimento para nuestra vida espiritual. Fijaos, dicen, rescato algunos textos y vamos comentando. No lo vamos a ver todo hoy, evidentemente, son varios capítulos, iremos viéndolo, no tenemos prisa. Y como la vida es eterna, pues ya está, ¿no? Tenemos tiempo de sobra. Dice, la primera afirmación, Cristo es la luz de los pueblos. No hay otra luz. No hay otra luz. En aquellos momentos el concilio y a lo largo de toda la historia han aparecido muchos personajes, muchas personas que han pretendido ser luz de la humanidad, con su forma de vivir, su doctrina, a veces su política. No, Cristo es la luz de los pueblos, es la única luz, ¿de acuerdo? Y mirad qué bonito. Y dice, este concilio desea iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo. Qué bonito, fijaos lo que dice, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia. La Iglesia es como la luna, esta es una comparación también que se hace, es como la luna no tiene luz propia, pero la luna refleja otra luz que no es la suya, pero nosotros decimos la luz de la luna, atribuimos la luz a la luna, pero esa luz no es suya, esa luz es del sol. Pues fijaos que está utilizando el concilio esta imagen, la luz de Cristo. Dice, el concilio quiere iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la Iglesia. La Iglesia es como la luna que refleja el rostro de Cristo. Pero es más, es que significa que si lo refleja, es que Cristo está mirando a su Iglesia. O sea, el rostro de Cristo es el rostro. Cristo no le ha dado la espalda a su Iglesia. No le ha dado no le ha dado la espalda a su Iglesia. Y lo que pretenden la Iglesia, ¿qué es? Reflejar en toda la humanidad, todos los pueblos, la luz de Cristo. La luz de Cristo. O sea, la Iglesia en cierto modo tendría que ser la que mengüe, como San Juan, para que quien brille es Cristo. Quien salva no es la Iglesia, es Jesucristo en la Iglesia. ¿De acuerdo? La Iglesia, dice el concilio, es en Cristo, fijaos, sacramentos son 7, pero dice, es en Cristo como un sacramento, o signo, instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Dios no nos creó dispersos, Dios no nos creó rotos, con barreras, o con muros, o con nacionalidades que nos separan. Dios nos creó, ¿de acuerdo? Vamos al Génesis. Dios nos creó uno, ¿de acuerdo? Las divisiones no son de Dios. Ya sabemos, ¿no? ¿Quién es el que divide? Lo lleva en su nombre, el diablo es el que divide. No, Dios es unidad. Y nos ha creado para la comunión. Dios es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay ruptura entre ellos. Uno en el otro. Recordad que la comunión decíamos que es una persona viviendo en otra, en el interior de otra. Esto es la Trinidad. Cada una es cada una, pero viviendo dentro de otra. Así nos creó Dios. ¿Qué pasa que hoy estamos separados? ¿Qué pasa que hoy expulsamos, ¿no?, a las personas de nuestro corazón? Bien, pues la Iglesia es unida a Cristo. Cristo, fíjense, Dios y hombre. O sea, en Cristo se da la unión total de Dios con la humanidad y de la humanidad con Dios. Bien, pues la Iglesia es unida a Cristo, un signo de la unidad, de cómo quiere Dios que esté la humanidad unida a Él. Dios y hombre, ahí tenemos a Cristo. No absorbidos, no somos absorbidos por Dios. No, la humanidad, 100% humanos, ¿no?
Dios no nos quiere divididos. La Iglesia, por tanto, es un signo de comunión, allí donde esté. Quien mire a la Iglesia, ahora entramos más en profundidad, tiene que decir, eso es lo que me va a hacer feliz, vivir así, como viven los cristianos, es para lo que yo estoy hecho. El hombre no anhela vivir en soledad. Decimos, ¿verdad?, que la peor enfermedad no es la enfermedad, sino la enfermedad solo. Es la enfermedad de la enfermedad. La enfermedad solo. Este es el problema, ¿no? Es que no hemos sido creados para la soledad. Hemos sido creados para la comunión, para la compañía, ¿de acuerdo? Para el cuerpo con cuerpo, tú en mí y yo contigo, ¿no? Claro, el hombre desea eso. La humanidad sigue deseando eso. Lo que pasa es que fijaos qué medios utilizamos. Utilizamos para unir pueblos las armas. Para unir pueblos las armas. Por Dios, eso no es de Dios. Porque en el fondo hay un deseo de unión. Pero un deseo de unión que lo que quiere es expulsar a otros. No unirte en comunión y respetarte, sino poseerte y absorberte. Eso no es de Dios. Esa es la influencia del mal, y las consecuencias del pecado en nuestra alma. La Iglesia es en el mundo un signo de lo que el mundo tiene que ser. Por eso el otro día decía en la homilía que esto no es una opción más, que no es a mí me gusta la Iglesia, yo soy muy de Iglesia, que no. A mí me gustan las cosas de la Iglesia. Si no es que no te guste o no te guste, es que tú has sido creado para ser Iglesia. Tú has sido creado para ser Iglesia. Y sin la Iglesia, tú nunca vas a ser feliz. Nunca vas a vivir en plenitud. O sea, esta es la dignidad de la Santa Iglesia. Todos tendemos a vivir. O sea, el Señor nos ha puesto la Iglesia para decirnos, entra ahí, porque para eso te hice. Adán y Eva son la primera parroquia. Adán y Eva son la primera parroquia. ¿De acuerdo? Pero dejan entrar al que divide. Y entonces entra la división. ¿De acuerdo? Bien, pues eso se ha extendido. ¿De acuerdo? Eso se ha extendido. Y Cristo ha vencido al pecado. Y Cristo nos ha unido en su carne, la humanidad y la divinidad, totalmente unidas. Totalmente unidas. Dios se hizo carne, lo hemos visto en Navidad. La palabra se hizo carne. Dios y hombre verdadero decimos. Ahí está la unidad absoluta del hombre. Ahí está lo que Dios ha querido para nosotros. Pero hoy estamos separados entre las personas, con Dios e interiormente. Entre nosotros, con Dios e interiormente. La Iglesia es un signo, ¿de acuerdo?, de lo que Dios ha querido. La vida de la Iglesia. Por tanto, esto es mucho más grande que simplemente me gusta o no me gusta. Es que tú has sido creado para ser Iglesia. La primera Iglesia he dicho que es Adán y Eva. Es mentira. Vamos a ver cómo la primera Iglesia es la Trinidad. Esto es lo que el Concilio nos va a explicar y es muy interesante. Y es precioso. La Iglesia, la primera Iglesia es la vida de la Trinidad. Y la Iglesia es querida. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Algunos decían, bueno, es que Dios quería salvarnos y tal, y bueno, pues mira, al final se fundó la Iglesia y esto no tiene nada que ver con lo que Dios quiere de nosotros. No. La Iglesia, ¿de acuerdo?, tiene su origen no en el primer apóstol, no en Jesucristo, sino en la Trinidad, en la eternidad de la Trinidad. Desde siempre Dios había querido la Iglesia, porque su vida es Iglesia. La vida del Padre y del Hijo y del Espíritu es Iglesia. Es un misterio que estamos llamados siempre a vivir y a profundizar. Es un misterio de amor y comunión, ¿de acuerdo? De amor y comunión. Eso, ahí es donde nosotros tenemos que mirar a la Iglesia, ¿de acuerdo? Una parroquia modelo, no, el modelo de cualquier parroquia es la Trinidad. No es... Pues mira, la Iglesia sí que iba bien, hace 30 años o 40, ahí la Iglesia sí que estaba bien. No. Tú para mirar cómo estaba bien la Iglesia tienes que mirar a la Trinidad.
Ahí está la Iglesia, ahí está el origen. Y entonces el concilio empieza a explicar, ¿no? Empieza a explicar. Fijaos, para hablar de la Iglesia, dice, el Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. O sea, para hablar de la Iglesia, háblame de la Iglesia. Pues mira, la Iglesia está en el mundo, las parroquias, el Papa, los obispos, los cristianos. No. Vamos a hablar de la Iglesia. El Padre Eterno, por una decisión de puro amor, creó el mundo. O sea, vamos al Padre Eterno para hablar de la Iglesia. Esta es la perspectiva adecuada. Claro, si la Iglesia es algo querido por Dios, entonces mi amor a Dios implicará un amor a la Iglesia. Porque amar a alguien es amar a la persona y lo que la persona ama. Yo amo a Dios y lo que Dios ama. Dios ha amado a su Iglesia desde siempre. ¿De acuerdo? Ha amado a su Iglesia desde siempre. Fijaos, Dios creó el mundo, dice, decidió elevar a los hombres. O sea, no solo nos creó, sino que quiso que participáramos de la vida divina. Esto es la salvación, esto es la santidad, esto es la gracia que decimos, participar de la vida divina. Así nos había creado Dios. Nos había creado miembros de su familia. No éramos dioses, criaturas, pero por un don de su amor nos quería hacer parte de su vida, parte de la vida divina. Esa es la vida en plenitud, porque Dios es plenitud de amor, plenitud de luz sin sombra, plenitud de comunión, plenitud de entrega, plenitud de bondad. Y yo todo eso lo quiero. Dios me ha creado para eso y quiso que yo participara de su vida. ¿De acuerdo? Pero, dice, tras la caída de Adán, pero fijaos que dice el concilio, dice, no los abandonó. Qué hermoso. La Iglesia es el signo de que Dios no me ha abandonado. Hoy las personas están más solas que nunca. Las personas estamos más solas que nunca. Hiperconectados, pero solos. Solos. Las redes sociales no es un lugar donde compartimos, sino es un lugar donde cada uno se muestra a sí mismo. O sea, es un contenedor de yoes. No es un lugar de comunión. Hay un deseo en el hombre, pero las redes sociales no favorecen la comunión, sino favorecen el yo. Bueno, dice, tras la caída de Adán no los abandonó, no estamos abandonados. No estamos abandonados. Dice, sino que les ofreció siempre su ayuda para salvarnos. Caímos. Ese estado de bebé de la humanidad que cae, se deja engañar, se deja engañar, deja que la libertad se quiebre, deja que entre un virus en la humanidad. Adán y Eva. No los abandonó, fijaos, sino que les ofreció siempre su ayuda para salvarlos. Es decir, si vamos a la Sagrada Escritura, al Antiguo Testamento, a partir del Génesis, es todo una locura de Dios continuamente buscando al hombre. Y el hombre alguna vez le hace caso, pero Dios vuelve y le busca, le manda a alguien, le manda a Moisés. Al principio le hacen caso, pero luego, ¿para qué nos lo ha mandado Dios? Éramos mejor siendo esclavos. Le manda a los profetas. Y el hombre huyendo. Hace alianza, el hombre la quiebra, peca, se va con los ídolos. Sube Moisés a la montaña y aquellos con el becerro de oro. Continuamente. Pero Dios nunca los abandona. O sea, Dios está continuamente fuera de sí, buscándonos. Un padre desesperado, a veces, ¿verdad? Hemos visto en televisión, desgraciadamente, ¿no? Eso, se pierde un hijo. Los padres desesperados.
La desesperación de un padre, ¿verdad?, que hemos visto a veces en televisión. ¿Dónde está mi hijo? Bueno, pues ese es Dios por la humanidad, elevado, ¿de acuerdo?, al nivel divino. ¿Dónde está mi hijo? Que me lo han quitado, que me lo han herido. ¿Dónde está? Este es el grito de Dios. De hecho, ya aparece en el Génesis. Dios diciendo, ¿dónde estás? A Adán y a Eva. ¿Dónde estás? Pero no es la mirada inquisitorial. Es la mirada del Padre herido por la herida del Hijo. El Padre sufriendo por la herida del Hijo. Yo recuerdo, mi madre, que no sé si luego escuchar estas cosas que grabamos. Yo recuerdo una vez que de pequeño me perdí en el mercado de Novelda. Bueno, aquello fue un lío. Yo me perdí, yo llorando, mucha gente. Pues mi madre decía, ¿no?, que esos fueron los peores momentos de su vida. No sé dónde está mi hijo. Pues ese es Dios. Ese es Dios, ¿no? Y es Dios hoy. Hoy vamos a ver cómo la Iglesia es ese corazón de Dios buscándonos, roto porque está sufriendo el dolor del Hijo. Bueno, les ofreció siempre su ayuda para salvarlos. Dice, dispuso convocar a los creyentes en la Santa Iglesia. Dice, ya está en los orígenes del mundo, ya está en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un signo que Dios se hace un pueblo para que viva que Dios les ha encontrado y que no les abandona, y ellos puedan transmitirlo a los demás. ¿De acuerdo? Claro, Dios tenía que salvarnos también libremente, Nos habíamos separado libremente de Él, tenía que salvarnos libremente. Y para ello se forma un pueblo que le tenga que responder. No impone. Dios no aparece diciendo, me tienes que querer porque sí. No. Si nos ha creado por amor, el amor exige. Y esta es la debilidad de Dios, entiéndase, debilidad. Nos ha creado libres. Y Dios se arrodilla ante nuestra libertad. ¿Vale? Por tanto, también para salvarnos tenía que formar alguien que le respondiera. Un pueblo que le respondiera. Prefigurada desde el origen del mundo, dice, preparada. Y dice, un día llegará gloriosamente a su plenitud al final de los tiempos. A continuación de hablarnos, fijaos, háblanos de la Iglesia. Nos ha hablado del Padre Eterno que nos creó, que no nos ha abandonado. Iglesia, sigue hablándome de la Iglesia. Y a continuación nos habla el concilio, dice, el Hijo. Dice, vino pues el Hijo enviado por el Padre. Vino pues el Hijo enviado por el Padre, que nos eligió antes de la creación del mundo. O sea, el Hijo, el Padre envía lo mejor que tiene, ¿de acuerdo? Envía a su propio Hijo, su rostro. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Su propio corazón envía al Hijo de sus entrañas a buscarme. Fijaos a dónde lo envía, Eso hay que pensarlo, Esto hay que pensarlo. Lo envía a una jauría de lobos. El Padre envía, imaginemos, ¿no?, hoy cómo está el mundo, y Dios envía a su Hijo a Croacia, allí, sin más armas que su palabra y su divinidad, que no es poco, ¿no?, pero allí. Pues duraría poco, ¿verdad? Bueno, pues vino pues el Hijo. ¿A qué mundo envías, Padre, al Hijo? Pero lo envías por mí. O sea, el Hijo que muchas veces va a decir, yo soy el pastor. El pastor protege a las ovejas del lobo. El lobo muerde y hace dentellar, y el lobo hace estragos, dice el Señor. Yo no lo sabía esto, ¿no?, que me explicaban, ¿verdad?, una vez, o lo leí, no sé dónde, ¿no?, que el lobo realmente no entraba a comerse una gallina. El lobo, por donde pasaba, lo dejaba todo destrozado. O sea, si el lobo entra en un gallinero, a lo mejor se come una gallina, pero deja todas heridas, deja todo destrozado. Por eso Jesús compara al lobo, ¿no? El lobo no es simplemente que se ha comido una ovejita o la ha mordido. No. El lobo entra y muerde todo lo que pilla y destroza, aunque no vaya a comerse una oveja, pero muerde a todas y deja unas heridas, deja un desastre.
Bueno, pues Dios Padre manda al Hijo como un pastor en medio de lobos a buscar a una oveja que encima no sabe ni que está perdida y cree que perdida es feliz. O sea, que muy posiblemente iban a rechazar al Hijo. O sea, el Padre envía al Hijo a lo que el mundo se había convertido por el pecado. Envía al Hijo al lugar donde está haciendo estragos el lobo, que es el enemigo de Dios, el demonio, y con sus consecuencias en el corazón humano. Cristo, por tanto, para cumplir la voluntad del Padre, el Hijo dice, el Padre le dice, tienes que ir. Creamos al hombre, ¿te acuerdas? Creamos al hombre por amor. Creamos al hombre para vivir con nosotros, para amarlo como nos amamos nosotros. ¿Te acuerdas, Jesús? Sí, pues hay que ir a rescatarlo. Y el Padre y el Hijo, sin dudarlo, mi voluntad es la voluntad del Padre, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. El Hijo no lo duda, en ningún momento duda. La voluntad del Padre es que la ovejita que soy yo sea rescatada y devuelta a la vida, y devuelta a la vida de verdad, no a la que la ovejita cree que está viviendo. Para cumplir la voluntad del Padre, dice, inauguró en la tierra el reino de los cielos. El reino de los cielos es Dios con nosotros. Nos reveló su misterio. Aquel que ha visto al Padre es el que puede hablar del Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nos redimió con su obediencia. Adán le había dicho que no a Dios. Necesitábamos un corazón humano que dijera sí a Dios. Y ese es el corazón de Cristo. Humano y divino, diciéndole sí a la voluntad de Dios. Dice, la Iglesia o el reino de Cristo crece, presente ya en misterio, crece visiblemente en el mundo. Bueno, pero no es solo eso. Si es que el Padre ya nos ha dado al Hijo, pero es que Dios se va a dar por completo. Dios es donación por completo. Es que resulta que después del Hijo que viene, cuando el Hijo terminó la obra del Padre, que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo. Es decir, Dios es donación completa. Por tanto, el envío del Hijo es lo que es. Y el envío del Espíritu es lo que es. ¿De acuerdo? Es un signo, es la vivencia de su amor con nosotros. Nos envía. Fijaos que estamos hablando de la Iglesia, en la creación, Adán, Dios que no nos abandona, nos envía al Hijo. Estamos hablando de Dios. Para hablar de la Iglesia, estamos hablando de Dios. Háblame de Dios, háblame de la Iglesia. Te voy a hablar de Dios, de la belleza de Dios. Te hablo de la belleza de Dios para hablarte a continuación de la belleza de la Iglesia. ¿Por qué de Cristo va a morir por su Iglesia? Porque está en su interior, forma parte de su voluntad. Claro, por eso el Señor va a decir que, por medio de San Pablo, que son una sola carne. Claro, es que la Iglesia es carne de Cristo. Estaba en su voluntad en toda la eternidad. ¿De acuerdo? Claro que sí, hombre. Claro que sí. Lo que hiciera falta por esa Iglesia. Porque estaba en su corazón. O sea, es un signo, la creación del hombre era un signo del amor de Dios. Y por tanto, la Iglesia, el llamarlo a vivir con Él, era también por parte de su corazón, ¿no? O sea, Cristo sufre por su Iglesia. Hoy, el corazón de Cristo sufre por su Iglesia. Hoy, el corazón de Cristo. Fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la Iglesia. ¿Qué es santificar? Hacernos participar, ¿de acuerdo?, de la salvación de Dios, de la vida de Dios. Y para que nos fuera conduciendo cada vez más, cuando nos desviáramos, o aunque no nos desviáramos, cada vez más en profundidad, al Dios. Para hablarnos de la Iglesia, el concilio continúa y nos dice:
Ya hemos hablado de la Trinidad, pero Cristo en el Evangelio aparece con una manifiesta voluntad de la fundación de la Iglesia. Hemos visto que la fundación real es en la Trinidad y en todo el plan de salvación de Dios estaba la Iglesia. No somos algo accidental. Mira, pues ha pasado esto y como esto está mal, pues no, Dios ya tenía planificada su Iglesia, pensada su Iglesia desde siempre. Jesús, Dios y hombre verdadero, en su vida terrena, con palabras, gestos, pero sobre todo con su persona, inaugura el reino. No es que Jesús nos haya traído otras cosas, Jesús nos ha traído a Dios. Esto es muy bonito. Al Papa Benedicto XVI se pregunta, ¿qué nos ha traído Jesucristo? Algunos dirían, la libertad, la verdad, el amor, la fraternidad. No. Cristo nos ha traído a Dios, porque Él es Dios. O sea, su persona es el plan de Dios. La humanidad unida en comunión a Dios. Esto es el plan de Dios. El plan de Dios es Cristo, nos lo revela plenamente, ¿no? Y Él con su llegada, con sus palabras, obras y con su presencia, inaugura el reino de Dios. El reino de Dios, que no es otra cosa que el plan que Dios había establecido desde siempre, ¿de acuerdo? Que todos tengamos a Dios por Padre y vivamos como hermanos. Dice, la Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador, Cristo, que es Dios, y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Y fijaos lo que dice. Ella, la Iglesia, es germen y comienzo de este reino en la tierra. ¿Vale? O sea, la Iglesia, cuando está hablando de todo el proyecto de Dios, forma parte del proyecto eterno de Dios. Háblame de la Iglesia, háblame de Dios. O sea, es querida por Dios. Querida por Dios. Utiliza aquí el concilio imágenes que aparecen, ¿no?, que nos hablan de esto: el redil, el rebaño, labranza o campo de Dios, construcción de Dios, templo de Dios, es nuestra madre, es la esposa de Cristo. Fíjate, importante. Claro, nosotros estamos en este mundo. Nosotros estamos en este mundo, en este valle de lágrimas, decimos, ¿verdad? La Iglesia peregrina en este mundo, todavía, ¿verdad? Entre consuelos, entre sufrimientos. Se considera como desterrada. Claro, si ya hemos visto en Cristo qué tenemos que ser, unirme a Dios. Ya he visto en Cristo la verdad de mi vida y la plenitud de mi vida. Ya lo he descubierto. Yo ahora, evidentemente, el que descubre la luz, pues cuando luego se mete en la oscuridad, anhela la luz. Nosotros caminamos en esta vida como desterrados, dice, de manera que busca y medita gustosamente las cosas de arriba. ¿De acuerdo? Otro paso importante, ¿de acuerdo? Vamos a ir terminando ya, ¿de acuerdo? Yo creo que es, con quedarnos con esto, algunas consecuencias de esto. La semana que viene daremos paso a la Iglesia en su dimensión humana también y divina, humano-divina, ¿no? Algunas consecuencias de esto. Primero, la Iglesia tiene su raíz en Dios. Y eso significa que esa raíz es eterna. No se ha roto. Ni nada la puede romper. Porque está en el corazón de Dios. Y recibe de Dios la savia, ¿de acuerdo?, que es la gracia santificante, ¿de acuerdo?, para vivir. La vida de la Iglesia está enraizada en el mismo Dios. Un motivo de esperanza. Esperanza. Segundo, hemos dicho, la Iglesia, es un signo y sacramento de la unidad de Dios con los hombres y de los hombres entre sí. O sea, quien quiera vivir en plenitud tiene que ser Iglesia. ¡Qué hermoso! Gracias, Señor, que nos has revelado y encima me has hecho cristiano, bautizado, ¿de acuerdo?,
para revelarme lo que es la plenitud de la vida. O sea, formar parte de tu iglesia no es solo lo que tú has querido, es que no hay otra vida en plenitud que no sea la vida de la iglesia. Veremos más adelante que la iglesia tiene que reflejar el origen, ¿no? Claro, si no, es un lío, ¿no? Pero que es hermoso para nuestra vida interior pensar que yo he sido atraído por el Señor. Cada uno puede ser atraído por su familia, por quien sea. Porque nosotros echamos hacia atrás algunas generaciones y decimos, no, es que, claro, ¿cómo no iba yo a ser cristiano si mi abuelo era cristiano? Vete más para atrás y verás que ya no hay tantos cristianos. Vete para atrás y si vas más para atrás, verás que no es fácil, no es casualidad. O sea, parece que sea una casualidad o que necesariamente tú tenías que ser cristiano. No. Es una gracia de Dios. Y vivir en el misterio de la Iglesia, vivir de verdad en el misterio de la Iglesia, es vivir ya en este mundo lo que un día viviremos ya sin los velos del misterio. Pues un día desaparecerá pues nuestras limitaciones y un día, pues, si yo a ustedes les quiero mucho, ¿de acuerdo? Pero les quiero mucho, pero tenemos nuestros pecados, tenemos nuestras limitaciones, esto tiene que acabar porque si no me odian, ¿de acuerdo? Y nos vamos luego cada uno a nuestra casa. Bueno, pues un día viviremos esto sin limitaciones, sin los recovecos y oscuridades de nuestro corazón que nos pueden dividir. Que ya intentamos vivirlo aquí en esta vida, por medio de nos confesamos y pedimos perdón y queremos seguir al Señor, pero aún así queda todavía nuestra alma, ¿no? Y entonces aquí aún hay sombras. Yo comparaba el otro día en la homilía, ¿no? Hemos puesto la iluminación, mira qué bonito, sí, pero ponemos luz y vemos las grietas y vemos sombras. Y a ver cómo quitamos las sombras. Es que en esta vida, ¿de acuerdo? La luz de Cristo ilumina, pero aún hay sombras. Un día, nos dice el Apocalipsis, el Señor iluminará todo y ya no habrá ni noche ni día, ya no habrá sombras, ¿vale? En esta vida, pues, aún así caminamos con sombras, pero en la iglesia, donde está la luz de Cristo. Un día desaparecerá, pues, el tiempo y podremos estar eternamente hablando del Señor y no nos cansaremos. ¿Qué es esto, no? Es que no nos cansaremos, aquí nos cansamos. Y nos dormimos y vienen pensamientos que se mezclan, tengo que hacer esto en casa, tengo que hacer lo otro. A ver si se calla el cura este ya, que ya está bien. Entonces, quiero decir, todo esto está mezclado. Un día toda esa debilidad desaparecerá, toda esa fragilidad desaparecerá. Y entonces ya viviremos para siempre y sin defecto lo que ya hoy aquí en la iglesia queremos vivir para responder al Señor. Tercera consecuencia de lo que estamos diciendo. Es hermoso saber que ¿dónde estás tú? Alguna vez hablamos de esto, ¿verdad? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Dios en este momento? Buscándome. La Iglesia, en la historia, podríamos decir que es el drama, ¿de acuerdo?, del amor de Dios con la humanidad. El drama del amor de Dios con la humanidad, que nos busca, que nos sale al encuentro, que aunque huyamos, donde vayamos nos lo encontramos, pero le giramos la cara al Señor y le decimos no te quiero, más tarde te querré. Y el Padre se arrodilla ante nuestra libertad. ¿Dónde está Dios? ¿No? Buscándome. Y eso es muy consolador. ¿Dónde está Dios? No estás solo. No estamos solos. Dios, lo peor que podía habernos hecho es dejarnos en soledad. Eso lo quiere hacer el demonio. Aislarnos. Dios nos busca. Decíamos esta tarde, el escándalo que San Pablo va a vivir en su vida. Es mi pecado, no me aparta, sino que es como un reclamo que hace que Dios con más amor me busque. Los pecadores no están fuera del corazón de Cristo. Al contrario, están más dentro de su corazón. Más dentro de su corazón. La Iglesia, por tanto, también es el corazón de Cristo, abierto, ¿de acuerdo? Abierto, ¿pero para qué? Para que salga su vida y para que sigamos entrando y para que quepamos todos.
corazón de Cristo se agranda también, podríamos decir, ¿verdad? Su llaga de su corazón se agranda, pero se agranda al límite de que quepa toda la humanidad. No estás fuera del corazón de Cristo. Yo no hay cosa que me duela más cuando oigo a alguien que dice, no tengo perdón de Dios. Mentira, es mentira. Lo único que Dios no puede perdonar es que creas que no te perdona, porque no confías en que te puede perdonar. Todo y siempre, este es el amor de Dios, ¿no? Y por último, ya digo, ¿no? Hemos dicho que es un motivo de esperanza, que Dios me está buscando, que vivimos en una realidad hermosa, ¿no? Que un día llegaremos a la plenitud, que es para dar gracias vivir en la Santa Iglesia Católica. Ahora bien, y yo lo hago con toda la intención, en misa, si ustedes me oyen, lo digo con toda la intención, por la Santa Iglesia Católica, por la Santa Iglesia Católica. La Iglesia, como tiene su origen en Dios, es santa. Y veremos cómo llamada continuamente en sus miembros a la conversión. Pero es santa. Y detrás de toda nuestra fragilidad, debilidad, errores, pecados, el designio de Dios, que decíamos la semana pasada, el designio de Dios sigue avanzando. Sigue avanzando. Santa Iglesia Católica. Por tanto, tú y yo, formando parte de la Iglesia Santa, somos santos. Lo veremos, como el concilio nos lo va a recordar. Tú ya eres santo. En camino, en construcción, en construcción mientras estemos en esta vida. Pero tú ya eres santo, porque las raíces de tu vida están en Dios. Tú ya eres santo. Por el bautismo te ha santificado Cristo y el Espíritu está en tu alma. Y aun con el más horrible de tus pecados, Dios aún dejaría en tu alma un rescoldo de su amor para que volvieras a Él. ¿De acuerdo? Es decir, Dios ha dejado y dejará en ti siempre la huella de la santidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tú eres santo. Por el bautismo. Por el bautismo. Y esto es un don que tenemos que agradecer siempre. Soy santo. En construcción, pero santo. Por eso quise titular, vuelvo a decir, estas charlas, Sed santos. Y el concilio, la intención no es otra más que esta. Ahora bien, si la Iglesia únicamente la miramos, vuelvo a decir, como una sociedad humana, sin sus raíces en Dios, entonces tú y yo somos unos fracasados. Unos fracasados. Si solo miramos esa parte y la consideramos como una sociedad humana que hace cosas buenas en el pueblo o donde está, somos unos fracasados. Ahora, si la Iglesia es santa, entonces somos los más agraciados del mundo. Mis queridos amigos, recemos por la Santa Iglesia Católica. Recemos por la Santa Iglesia Católica. El Señor, le digo, nos ha hecho un gran regalo. ¿Y por qué no a toda la humanidad? A toda la humanidad veremos cómo la está llamando a formar parte de la Iglesia. A toda la humanidad. A todos. Hasta a los ateos. Hasta el que reniega de Dios. Dios de alguna manera lo va a llamar. Pero lo va a llamar a la Iglesia. Porque nos ha creado en comunión Iglesia. Bueno, pues si queréis, si os parece, vamos a terminar con una oración al Señor de agradecimiento, porque esto es muy grande, muy grande. No me ha abandonado, Dios no me ha abandonado. Soy su hijo, amado, y me busca, y su búsqueda tiene un nombre, Iglesia. Y la Iglesia tiene un nombre, Cristo, y la Iglesia tiene un nombre, el Espíritu Santo. O sea, es Dios totalmente volcado hacia mí para que yo no me pierda buscándome. ¿De acuerdo? Estar en la Iglesia es estar sobre los hombros del buen pastor. Veremos, ¿no?, cómo es la vida y cómo tenemos que vivir como cristianos y cómo nos lo va diciendo, ¿no? Pero es muy hermoso que es la Iglesia, miremos a Dios, ¿no? Dejemos que el rostro de Jesús, en esta oración última, como empezábamos, se refleje en nuestra alma y que nosotros seamos un reflejo del rostro de Jesús, de la luz del rostro de Jesús para la humanidad. ¿De acuerdo? Que nunca
un cristiano de esta parroquia, de los que estamos aquí presentes, ¿de acuerdo? Yo siempre lo digo, Señor, que en mi parroquia nunca un cristiano se avergüence de formar parte de la Santa Iglesia Católica. Que nunca, Señor, en mi parroquia un cristiano critique a la Santa Iglesia Católica. Que primero nos miremos, ¿no? Ya lo veremos, para convertirnos. Pero, Señor, que este sea un lugar, porque entonces las puertas estarán abiertas y entonces empezarán a venir personas que necesitan a Dios. Bueno, le pedimos al Señor todas estas realidades por medio de la Madre de la Iglesia, que es la Santísima Virgen María. Y le pedimos a ella, como siempre hacemos, que nos proteja, que nos acompañe, pero sobre todo que nos ilumine para que descubramos el gran don que nos ha hecho Dios con la Santa Iglesia Católica y con nosotros formar parte de esta Iglesia que el Señor nos ha regalado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues buenas noches, que Dios les bendiga, hasta la próxima.